Azeroth no es solo un mundo de fantasía. Es un continente lleno de historias que se entrelazan, de guerras que marcaron generaciones y de secretos que pocos conocen. En Crónicas Volumen 3, Blizzard nos lleva a los días más oscuros, donde las fuerzas de la Legión Ardiente, los conflictos internos y los héroes inesperados decidieron el destino del mundo. Quédate, porque hoy viajaremos por los misterios y secretos de Azeroth como nunca antes los viste. Sección 1. El despertar de la Horda y los conflictos internos. En la sección inicial de World of Warcraft Crónicas Volumen 3, nos adentramos en los momentos posteriores a la devastadora Primera Guerra, cuando los ecos del conflicto todavía resonaban en Draenor. La Horda, aunque derrotada, no estaba destruida. Sus clanes sobrevivientes comenzaron un proceso de reorganización que marcaría para siempre la historia de su pueblo. Cada clan conservaba su identidad, sus tradiciones y sus costumbres, pero ahora surgían tensiones internas que amenazaban con desgarrarlos desde dentro. La lucha por el poder no era solo política, sino también espiritual y cultural. El destino de los clanes no se decidiría solo con fuerza, sino con astucia y visión, se lee en las páginas que describen este despertar, mostrando cómo la ambición y el resentimiento se mezclaban con la necesidad de supervivencia. Ner'zhul, Ner'zhul, emerge como una figura central, un líder espiritual y estratega que, pese a su apariencia de calma y sabiduría, empezaba a inclinar a la Horda hacia la oscuridad. Su visión era clara, la derrota no significaba el fin, sino la oportunidad de reinventarse, aunque esto implicara abrazar la magia prohibida y los oscuros pactos con fuerzas externas. Gul'dan, por su parte, actuaba como catalizador de la corrupción demoníaca. Su ambición desmedida y su deseo de poder absoluto lo llevaban a manipular a los líderes de los clanes con promesas de fuerza y gloria, transformando la tradicional cultura de guerra orca en un instrumento al servicio de la Legión Ardiente. La narrativa del libro señala, no hay fuerza sin sacrificio, ni poder sin precio, reflejando cómo la sed de control podía corromper incluso a los más valientes guerreros. Mientras tanto, los clanes enfrentaban sus propias disputas internas. Algunos líderes deseaban retomar la senda de la tradición y la cohesión tribal, mientras que otros, seducidos por las promesas de Gul'dan, buscaban un poder rápido y absoluto. La tensión entre tradición y ambición se manifestaba en reuniones clandestinas, duelos de liderazgo y alianzas temporales entre facciones que, aunque unidas por la necesidad, desconfiaban profundamente unas de otras. Este ambiente de incertidumbre y rivalidad interna preludia a los conflictos futuros y nos muestra que la Horda, aún derrotada, era un organismo vivo y en constante transformación. Simultáneamente, los preparativos para un enfrentamiento con la Alianza comenzaron a tomar forma. La apertura de portales mágicos, una práctica que combinaba la antigua sabiduría chamánica con la peligrosa influencia de la magia demoníaca, se convirtió en un objetivo prioritario. El texto narra cómo los hechiceros de Gul'dan trabajaban día y noche para abrir caminos entre mundos. Si cruzamos el umbral, el destino de Azeroth y de nuestra Horda cambiará para siempre. Una frase que refleja la determinación y la peligrosa audacia de los orcos. Este uso de la magia no solo era un instrumento militar, sino también un símbolo del nuevo rumbo que la Horda estaba tomando, uno en el que la tradición se mezclaba con la ambición y la corrupción, y donde la supervivencia dependía de aceptar riesgos que podrían destruirlos desde dentro. Un elemento fascinante de esta sección es cómo se perciben los conflictos internos como una preparación inevitable para la guerra futura. La narrativa muestra que la Horda no solo estaba creciendo en número y poder, sino también en complejidad política y estratégica. Los clanes aprendían a cooperar, pero también a desconfiar, un equilibrio delicado que reflejaba la naturaleza de cualquier sociedad en reconstrucción tras un trauma colectivo. Este despertar de la Horda, aunque marcado por la oscuridad y la manipulación, es esencial para entender cómo los orcos llegarán a convertirse en una fuerza que alterará el equilibrio de Azeroth. Finalmente, es imposible no reflexionar sobre la profundidad de la corrupción y el poder como motores de la historia. Ner'zhul y Gul'dan representan no solo líderes ambiciosos, sino también la manera en que una sociedad puede ser seducida por la promesa de grandeza inmediata. La historia resuena con ecos de conflictos reales, sociedades que, tras derrotas o catástrofes, buscan soluciones rápidas a costa de valores fundamentales, recordándonos que la historia de Azeroth, aunque fantástica, refleja dilemas universales sobre liderazgo, moralidad y supervivencia. Esta primera sección, en definitiva, establece las bases de la Horda que conoceremos más adelante, un conjunto de clanes con identidad propia, tensiones internas, una fuerte influencia demoníaca y un objetivo común que, aunque peligroso y oscuro, les permite soñar con la redención y la venganza. Es el despertar de un poder que, cuidadosamente narrado, anticipa las turbulencias que marcarán el destino de Azeroth y de sus habitantes. Sección 2. La caída de Draenor y la creación de Terrayende. El relato nos transporta al dramático momento en que Draenor,
el mundo natal de los orcos, empieza a desintegrarse bajo la presión de la corrupción demoníaca y la influencia de la Legión Ardiente. La historia describe con intensidad cómo la codicia y la ambición de Gul'dan, sumada a la manipulación de Ner-Zhul, Ner-Zul, aceleran la caída de un continente que ya estaba marcado por las cicatrices de la Primera Guerra. La corrupción no es solo moral, sino tangible. Los clanes que alguna vez compartieron lazos de sangre y honor comienzan a fracturarse, y el mundo temblaba bajo sus propios males, reflejando la magnitud de la destrucción que se avecina. A medida que los portales demoníacos se abren y la magia oscura se extiende, Draenor experimenta cataclismos sin precedentes. Montes se desploman, ríos se secan, volcanes emergen donde antes había llanuras, y grandes regiones se vuelven inhabitables. Es en este contexto que surge Terralende, un continente fragmentado que se forma a partir de los restos de Draenor, convertido en un lugar de zonas desoladas, peligrosas y cargadas de energía corrupta. La narrativa enfatiza que lo que sobrevivió no era un mundo, sino un recordatorio de los horrores que se desatan cuando el poder se usa sin límites. La transformación de Draenor en Terrallende es, por tanto, no solo geográfica, sino también simbólica. Un espejo de la degradación de los orcos y de la influencia devastadora de la Legión Ardiente en el tejido mismo del mundo. Los orcos sobrevivientes enfrentan un nuevo desafío, adaptarse a un territorio inhóspito mientras reconstruyen sus sociedades. Los clanes se reorganizan bajo nuevas leyes, estructuras de poder más estrictas y liderazgos que mezclan tradición con la urgencia de supervivencia. Ner-Zhul emerge como guía espiritual, mientras Gul'dan persiste en sus manipulaciones, asegurándose de que la Horda permanezca unida bajo la sombra de la corrupción. La narrativa refleja este proceso con detalle. Cada clan aprendió que la fuerza sin disciplina solo conduce a la muerte, una frase que ilustra cómo la supervivencia depende tanto de la cohesión interna como del poder militar. Este reorganizar de la Horda, aunque forzado por la catástrofe, marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de los orcos. En paralelo, la Legión Ardiente continúa expandiendo su influencia, alterando no solo la geografía sino también la estructura energética de Terrallende. Los demonios y sus aliados dejan cicatrices permanentes que afectan la vida de todo ser viviente y despiertan la atención de guardianes cósmicos y titans, quienes comienzan a vigilar el mundo fragmentado. Conscientes de que la corrupción de Draenor es apenas un preludio de amenazas más amplias. Este elemento subraya la escala épica del conflicto. No se trata solo de guerras entre clanes, sino de un choque de fuerzas que puede trascender mundos enteros. Finalmente, la sección deja una reflexión implícita sobre resiliencia y adaptación. Incluso en medio de la destrucción total, la vida y la organización social encuentran formas de renacer, aunque bajo condiciones más duras y complejas. La caída de Draenor y la creación de Terrallende simbolizan como los cataclismos, ya sean naturales o provocados, redefinen sociedades enteras, obligándolas a evolucionar, a reorganizarse y a enfrentar nuevas amenazas con estrategias y alianzas previamente impensadas. La historia invita a observar no solo la devastación, sino también la capacidad de los seres de adaptarse y resistir, incluso cuando todo lo que conocían ha dejado de existir. Sección 3. La lucha por Azeroth y la Segunda Guerra. La narrativa nos sitúa en el escenario tenso y estratégico de la Segunda Guerra, donde la alianza de humanos, enanos y elfos se reorganiza para enfrentar la amenaza creciente de los orcos que, bajo la influencia de Gul'dan y Ner-Zhul, Ner-Zul, han consolidado su poder tras la caída de Draenor y la creación de Terrallende. El relato inicia mostrando cómo la alianza, aprendiendo de los errores de la Primera Guerra, fortalece sus ciudades y fortalezas, mientras cada muralla nueva parecía un suspiro de esperanza en medio del miedo, reflejando la combinación de determinación y ansiedad que recorre Azeroth. El rey Barrian, emerge como una figura central, guiando con firmeza y estrategia a los ejércitos humanos. Su liderazgo no solo se basa en la fuerza militar, sino en la capacidad de unir a las diferentes razas bajo un mismo propósito. La narración destaca cómo, a pesar de la diversidad cultural y las tensiones internas, la alianza logra coordinar movimientos, desplegar tropas y establecer líneas defensivas que resultan decisivas en varios enfrentamientos. No basta la fuerza si no se acompaña de visión, reflexiona el relato al describir las decisiones de Barrian, una frase que encapsula la combinación de política y estrategia en tiempos de guerra. Las batallas se describen con precisión y dramatismo. La narrativa detalla asaltos a fortalezas clave, emboscadas en bosques y montañas, y el uso de magia por parte de los elfos para reforzar posiciones y proteger ciudades. Cada enfrentamiento tiene un peso estratégico. La caída o supervivencia de un punto fortificado puede cambiar el curso de la guerra. Los enanos, expertos en ingeniería y fortificación, contribuyen con armas de asedio y defensas impenetrables, mientras que los humanos aportan disciplina y liderazgo en el campo de batalla.
En paralelo, los orcos utilizan su fuerza bruta y tácticas sorpresivas, a menudo apoyadas por magia oscura y la manipulación de los portales, lo que genera un escenario donde la incertidumbre es constante. A veces la noche parecía más peligrosa que cualquier ejército, porque la oscuridad escondía el destino de miles. El impacto de la guerra en la población civil es profundo. Ciudades y aldeas sufren saqueos, desplazamientos y hambre, y la narrativa no escatima en mostrar cómo la guerra transforma la vida cotidiana, afectando no solo a los soldados sino a todos los habitantes de Azeroth. Las campanas sonaban, pero no anunciaban fiesta, sino pérdida, ilustra la sensación de desolación y sacrificio que atraviesa la historia. Esta perspectiva social añade un peso emocional al relato y resalta la importancia de comprender la guerra más allá de la estrategia militar. Finalmente, la sección muestra cómo los conflictos y lecciones de la Segunda Guerra sientan las bases para futuros enfrentamientos. La reorganización de ciudades, la construcción de fortalezas y la unión de clanes y razas crean un legado que define la política y la cultura militar de Azeroth en los años venideros. La narrativa concluye con una reflexión implícita: la guerra, aunque devastadora, también forja líderes, alianzas y resiliencia, recordándonos que el destino de un mundo se construye tanto en los campos de batalla como en la capacidad de aprender de sus pérdidas y victorias. Sección 4. La influencia de la Legión Ardiente. La narrativa se centra en la creciente influencia de la Legión Ardiente, esa fuerza demoníaca que actúa como hilo oscuro sobre Draenor, posteriormente, sobre Azeroth. Desde el principio, se percibe como la corrupción no es solo física, sino también espiritual y estratégica. La Legión no ataca con fuerza bruta solamente, sino que infiltra, manipula y corrompe a líderes clave de los orcos y otros ejércitos, aprovechando la ambición y la desesperación. El poder prometido parecía un alivio a sus temores, pero en su interior ardía un fuego que no conocían, refleja el libro al describir la seducción que ejerce Gul'dan, sobre su propio pueblo, convirtiéndose en un instrumento de la Legión. La narrativa describe con detalle cómo la magia oscura y el vacío empiezan a permear Draenor, deformando paisajes y generando zonas peligrosas donde la vida se vuelve inestable. Montañas se fracturan, lagos hierven con energías caóticas y bosques enteros son corrompidos, creando un mundo que refleja la decadencia moral y espiritual que atraviesa su población. Los clanes orcos, divididos entre tradición y ambición, sienten el peso de esta manipulación. Ner'zhul, Ner'zhul, aparece no solo como un líder político, sino como un guía espiritual que intenta controlar a su pueblo, aunque muchas veces se ve arrastrado por la influencia demoníaca. Cada decisión parecía dictada por voces que nadie más escuchaba, se indica, mostrando cómo el control de la Legión no es visible, pero sí determinante. El relato introduce a figuras demoníacas concretas que actúan como catalizadores de eventos catastróficos. Estos seres no solo afectan la guerra directa, sino que moldean la cultura y las estructuras de poder, demostrando que la influencia de la Legión es tanto estratégica como simbólica. La historia de Draenor se entrelaza con estas entidades, y su corrupción genera las condiciones que llevan a la fragmentación de territorios y la creación de zonas como Terrayende, donde la supervivencia se convierte en un acto constante de adaptación. En paralelo, la sección reflexiona sobre las consecuencias sociales y políticas de la corrupción. La ambición y la codicia, combinadas con la manipulación de la Legión, transforman la percepción del poder, revelando que incluso los más fuertes son vulnerables ante la tentación de fuerza y control absoluto. No es el enemigo quien destruye, sino la sombra que aceptamos dentro de nosotros, señala la narrativa, encapsulando la filosofía que subyace a la historia. La verdadera devastación comienza desde adentro. A nivel de reflexión, esta parte del libro muestra cómo la historia de Draenor y Azeroth se convierte en un estudio sobre la moralidad en tiempos de conflicto. La Legión Ardiente no es solo un enemigo físico, sino un recordatorio de cómo la corrupción y la seducción del poder pueden desestabilizar civilizaciones enteras. Los lectores perciben un paralelismo con la realidad de sociedades que, bajo promesas de poder o seguridad, terminan sacrificando su integridad y valores. Un concepto que trasciende la fantasía y toca la historia humana y su constante lucha entre ambición y ética. La narración mantiene un ritmo que mezcla la descripción de eventos y paisajes con la psicología de personajes como Gul'dan y Ner'zhul, mostrando cómo la Legión moldea no solo la geografía sino también el espíritu de Draenor, dejando claro que la corrupción tiene un precio que se paga con la transformación irreversible de todo un mundo. Sección 5. Los titanes, guardianes y el equilibrio cósmico. La narrativa se adentra en un nivel más profundo del universo, explorando las fuerzas que trascienden la historia de los orcos y los humanos, los titans y otros guardianes. Seres colosales de poder casi inconcebible, cuya misión es mantener el equilibrio del cosmos y prevenir que la Legión Ardiente corrompa mundos enteros. Desde el principio, se nos muestra que estos guardianes no actúan de manera directa,
sino que su intervención es estratégica y sutil. Una danza de poderes que busca contener la expansión del caos sin alterar innecesariamente los destinos de las civilizaciones. El libro describe cómo cada gesto, cada creación de estos colosos era un intento de preservar la armonía de mundos quebrantados, destacando la paciencia y visión a largo plazo de los Titans. El relato avanza mostrando cómo los Titans, junto a otros guardianes, establecen alianzas y crean órdenes dentro de los diferentes mundos para enfrentar la influencia demoníaca. La formación de estos grupos no solo se trata de fuerza militar, sino de conocimiento, estrategia y protección moral. Se enfatiza que los Titans son conscientes de que cada decisión tiene repercusiones en los habitantes de los mundos que vigilan, y que la corrupción de un solo líder puede desencadenar catástrofes a gran escala. No se trata solo de detener al enemigo, sino de enseñar a los pueblos a sostener la luz por sí mismos, se refleja en el texto, subrayando la importancia de la responsabilidad y la ética cósmica. Dentro de Azeroth, la acción de los Titans se manifiesta en la creación de estructuras y artefactos que orientan y fortalecen a sus habitantes, fomentando la colaboración entre razas y culturas distintas. Humanos, enanos y elfos, entre otros, comienzan a comprender la necesidad de alianzas estratégicas para enfrentar amenazas mayores, anticipando conflictos que se vuelven inevitables si no se actúa con unidad. Esta preparación incluye entrenamiento, diseño de fortificaciones y la transmisión de conocimientos antiguos, siempre bajo la guía indirecta de los guardianes, quienes vigilan y corrigen desviaciones. Incluso la chispa más pequeña puede iluminar un futuro entero, si se protege con cuidado, se observa al narrar estos preparativos. Subrayando la idea de que el equilibrio depende tanto de la acción como de la moralidad de los individuos. La sección también profundiza en la relación entre historia, moralidad y consecuencias de decisiones pasadas. La influencia de los Titans no solo es física, sino ética. Enseñan a los habitantes de los mundos que las elecciones importan, que la corrupción y la ambición desmedida pueden alterar futuros enteros. Se explica cómo la lucha contra la Legión Ardiente no es únicamente un conflicto de ejércitos, sino un enfrentamiento entre la ética y la corrupción, entre la preservación del orden y la expansión del caos. El texto afirma que los mundos aprenden por sus pérdidas, y cada derrota contiene la semilla de la sabiduría, reflejando la filosofía que subyace en la narrativa. El equilibrio cósmico depende de la conciencia y de la responsabilidad de cada ser vivo. En términos de reflexión, esta sección permite observar cómo World of Warcraft trasciende la fantasía militar para abordar ideas universales sobre poder, ética y la interconexión de decisiones. La presencia de los Titans y guardianes funciona como metáfora de la supervisión y el aprendizaje en sociedades reales. Cada acción, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias a gran escala. En el plano narrativo, la descripción de estas figuras colosales y su influencia estratégica añade un sentido de escala épica, mostrando que la historia de Azeroth y otros mundos no se reduce a batallas inmediatas, sino que se inscribe en un tejido mucho más amplio de moralidad, equilibrio y destino compartido. En síntesis, esta sección revela que la verdadera lucha no es solo contra demonios visibles, sino contra la corrupción interior y el caos potencial, y que los Titans y guardianes representan la esperanza de que, con prudencia y unidad, incluso los mundos más frágiles pueden sostenerse frente a la amenaza de destrucción absoluta. Sección 6. La preparación para conflictos futuros y el legado de Draenor. El relato se centra en cómo las experiencias de la Segunda Guerra dejaron una huella indeleble en Azeroth y en Draenor, enseñando lecciones duras pero necesarias a los pueblos que la habitan. La narrativa comienza describiendo la reorganización de los clanes orcos, que tras los cataclismos y la caída de Draenor, aprendieron a valorar la unidad y la disciplina, aunque todavía marcados por la ambición y la influencia residual de la corrupción demoníaca. Los clanes habían sobrevivido, pero ya nada era igual, cada decisión futura cargaría la memoria de sus derrotas y triunfos, señala el texto. Capturando esa mezcla de cicatrices físicas y morales que definió a la Horda en formación. El autor describe cómo la alianza, integrada por humanos, enanos y elfos, también reflexionó sobre sus errores y aciertos en la guerra. Se reforzaron fortalezas, se mejoraron sistemas de defensa y se establecieron alianzas más sólidas, comprendiendo que la preparación no era solo militar, sino también política y estratégica. Las ciudades crecieron no solo en tamaño, sino en conocimiento y disciplina. Cada muro y cada torre representaban tanto seguridad como recordatorio de los sacrificios pasados. La paz no es un estado, sino un acuerdo constante con el pasado, se lee, subrayando la necesidad de aprender de la historia para evitar repetir los mismos errores. Paralelamente, la narrativa enfatiza la persistente presencia de amenazas mayores. La Legión Ardiente y los vestigios de los dioses antiguos siguen siendo recordatorios inquietantes de que el conflicto no ha terminado. La magia corrupta y las huellas de la invasión demoníaca continúan manifestándose en territorios fragmentados, recordando a los líderes de Azeroth y Draenor que la vigilancia debe ser constante.
Incluso mientras los pueblos reconstruyen sus sociedades, las cicatrices de la guerra y la corrupción son lecciones vivas. El mundo no olvida, y aquellos que ignoran su historia están destinados a enfrentarla de nuevo. El texto también destaca cómo estas experiencias moldearon la cultura y la identidad de las sociedades de Azeroth. Las tradiciones orcas se mezclan con nuevas leyes internas y formas de gobierno que buscan equilibrio entre fuerza y sabiduría. Los humanos y aliados aprenden que la cooperación entre razas es clave para enfrentar desafíos de magnitud global. Se enfatiza que la historia no es lineal ni estática. Cada victoria o derrota, cada acto de valor o traición, forma el tejido moral y social de los pueblos. En un momento especialmente reflexivo, el autor invita a considerar el ciclo de guerras como un espejo de la vida misma. La supervivencia depende de la adaptación, del aprendizaje y de la preservación cultural. La memoria de Draenor vive en cada fortaleza reconstruida, en cada ritual, en cada relato que los ancianos transmiten, se dice, recordando que incluso tras la devastación, las lecciones de la historia se convierten en legado. La sección concluye destacando que la preparación para futuros conflictos no es solo un acto militar, sino un compromiso de cada generación con la estabilidad, la ética y la continuidad de sus civilizaciones. Un mensaje que resuena en la narrativa con fuerza casi filosófica. En síntesis, esta sección nos muestra cómo los pueblos de Azeroth y los orcos reorganizados no solo reconstruyen sus ejércitos y ciudades, sino también su identidad, tomando conciencia de que el conflicto, aunque siempre latente, puede convertirse en una oportunidad para aprender, fortalecerse y preservar la herencia cultural frente a la amenaza constante de la corrupción y el caos. World of Warcraft Crónicas Volumen 3 se presenta como un compendio que no solo narra hechos épicos y guerras míticas, sino que funciona como un estudio profundo sobre la construcción de mundos, la moralidad de los pueblos y el ciclo de conflictos que atraviesa toda civilización. Desde un análisis más amplio, el libro puede entenderse como un tratado sobre la historia cíclica y la ética del poder, donde cada decisión individual o colectiva tiene repercusiones que se extienden a lo largo del tiempo y del espacio. La narrativa del volumen se alinea con teorías de la historia como las planteadas por autores que consideran que los conflictos son inherentes a la sociedad organizada, y que los periodos de paz solo pueden sostenerse mediante aprendizaje activo y memoria cultural. El enfoque del libro también invita a una comparación con otros textos de fantasía épica, como los de Tolkien o Martin, donde la lucha entre el bien y el mal no es solo física sino también moral y simbólica. Sin embargo, World of Warcraft Crónicas 3 se distingue por su relación directa con un universo interactivo, lo que otorga a sus descripciones de batallas, ciudades y clanes un carácter casi documental, donde cada evento se percibe como tangible y estratégico. La mezcla de historia ficticia con elementos de estrategia, política y magia convierte la obra en un espacio donde la fantasía se entrelaza con reflexiones sobre liderazgo, corrupción y resiliencia cultural. Cuando se lanzó, la obra encontró un público ávido de conocer el trasfondo profundo de un universo que hasta entonces se había explorado principalmente a través del juego. Los fanáticos apreciaron la expansión del lore, la coherencia interna y la manera en que se hilvanaban los eventos de distintas eras, valorando especialmente cómo se mostraba la complejidad de los personajes y las sociedades en conflicto. La crítica literaria, por su parte, reconoció el esfuerzo de consolidar un universo interactivo en un relato lineal y detallado, aunque algunos señalaron que la densidad de nombres, clanes y sucesos podía resultar desafiante para lectores no familiarizados con el juego. Desde un enfoque sociocultural, la obra refleja las preocupaciones del público contemporáneo sobre la guerra, la corrupción y la reconstrucción social. Al igual que en la realidad, donde las naciones enfrentan los efectos de conflictos prolongados y la gestión de legados históricos. El libro muestra que la historia de Azeroth y Draenor es una metáfora de la necesidad de aprendizaje colectivo y de la vigilancia constante frente a amenazas latentes. En este sentido, se puede trazar un paralelismo con estudios sobre resiliencia comunitaria y memoria histórica. La obra muestra que la supervivencia no depende únicamente de la fuerza, sino de la capacidad de aprender de los errores y reorganizar la sociedad de manera ética y estratégica. En suma, World of Warcraft Crónicas Volumen 3 trasciende la narración fantástica y se convierte en una reflexión sobre el poder, la moralidad y la continuidad cultural. Su aceptación masiva entre jugadores y lectores se debe tanto a la expansión del lore como a su capacidad para ofrecer enseñanzas universales sobre liderazgo, cooperación y el peso de las decisiones. La obra demuestra cómo la fantasía épica puede servir como espejo de la realidad, explorando de manera compleja la interacción entre conflicto, aprendizaje y legado cultural. Elementos que siguen siendo relevantes incluso más allá del universo de Azeroth. Crónicas Volumen 3 no es solo historia. Es un recordatorio de que el poder, la ambición y la corrupción están presentes en cualquier mundo, incluso en los de fantasía. Nos muestra que la lucha no termina con la victoria. Siempre hay sombras al acecho, secretos que descubrir y decisiones difíciles que tomar.
Azeroth está lleno de historias que esperan ser contadas. Si este viaje te fascinó, comparte el video y cuéntame en los comentarios, ¿qué personaje o historia de las crónicas te marcó más? Suscríbete para seguir explorando juntos los secretos, leyendas y maravillas del universo de World of Warcraft.